a hacer una breve introducción sobre el régimen de gestión que ustedes habrán empezado a estudiar y las complicaciones que ese régimen de gestión supone. Como la mayoría de ustedes tiene, además de lo que han aprendido en Derecho de Familia, que en general en la materia es poco, uno cuando llega al estudio del régimen de bienes del matrimonio viene con un preconcepto que es el que la ganancialidad implica que los bienes son de los dos. Uno tiene el preconcepto por el cual, como el bien es ganancial, el bien es de ambos cónyuges o de los dos cónyuges. Y en realidad esa afirmación en el derecho argentino es falsa. Es falsa ¿por qué? Porque a partir de la sanción de la 17711, la reforma del artículo 176, tenemos un régimen de gestión separado. Y ese régimen de gestión separado implica en nuestro derecho positivo vigente, implica la no formación de una masa como característica esencial de un régimen de sociedad conyugal. Dicho de una manera un poco más clara, la idea de sociedad conyugal, tal cual está prevista en el Código Civil, suponía la existencia de una masa única de bienes administrada por el marido. De hecho, ese era el régimen de Vélez Sarsfield originario del artículo 1276. ¿Sí? Esta reforma de la 17711, perdón, implica un cambio de paradigma en esa formación de la masa. Y ha llevado a algunos autores a decir que en realidad nuestro régimen no es de sociedad conyugal, sino que es de comunidad diferida. ¿Diferida a cuándo? A la finalización del régimen. ¿Por qué? Porque en el aquí y ahora del régimen de bienes del matrimonio, cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales por él adquiridos. ¿Sí? Se forman así 4 masas de gestión. Los bienes propios de la mujer, los bienes gananciales de la mujer, los bienes gananciales de titularidad del marido y los bienes propios del marido. Obviamente esto es aplicable a los matrimonios de personal mismo sexo, ¿no? Artículo 42 de la ley 26.618. ¿Qué significa esto? Que estas masas de gestión se desenvuelven separadas. Y cada uno de los esposos tiene sobre ellos un poder de administración y disposición, globalmente gestión, que implica la capacidad de resolver unilateralmente sobre el destino de esos bienes. Este régimen de gestión separada previsto por la 1711 tiene un límite, naturalmente. ¿Por qué? Porque si no tuviese un límite, la ganancialidad se tornaría intangible. ¿Por qué? Porque si decido separarme, ¿qué hago? Vendo todos mis bienes y cuando llegue el momento de separarme, mi amor, no nos quedó nada. ¿El límite cuál es? El asentimiento conyugal del artículo 1277. Que cuando se dan sus 3 condiciones, esto es, que se trate de un acto de disposición, que ese acto de disposición recaiga sobre bienes gananciales y que se trate de alguno de los bienes comprendidos en la norma, es decir, inmuebles o muebles cuyo registro lo impuesto a la ley de forma obligatoria, es necesario el asentimiento del otro para la convalidación del acto. Sin embargo, este régimen de asentimiento no transforma al otro cónyuge en codisponente del acto. Es decir, el cónyuge que da el asentimiento, es decir, el cónyuge no titular, no es por ello disponente o codisponente junto al otro del acto. Y esto es un principio rico en consecuencias. Imaginen ustedes, por ejemplo, que uno de los bienes gananciales es una casa a nombre de la mujer.
ganancial a nombre de la mujer. Y el marido se encuentra fallido, está en quiebra. De todas maneras, la mujer podrá disponer del bien con el asentimiento de su marido. ¿Y por qué podrá hacerlo? Porque el certificado de inhibiciones para ver quién puede disponer solo se pedirá respecto de ella. ¿Por qué? Porque ella es la única que dispone. El marido lo único que hace es dar su asentimiento. El asentimiento es entonces, lo vamos a ver un poco al final de esta clase y fundamentalmente en la próxima, una norma de información. Le permite al otro cónyuge estar informado sobre la existencia del acto de disposición. Es decir, sobre la producción de una modificación sustancial del patrimonio del cónyuge que va a disponer. ¿Sí? Es entonces nuestro sistema un régimen de gestión separada que indica que la titularidad del bien determina su ingreso a una de estas masas de gestión, con independencia de tratarse el bien, los fondos utilizados para su adquisición, que sean estos de carácter propio o ganancial. Lo que importa para determinar su gestión es la titularidad. Titularidad es equivalente en nuestro derecho a gestión. Caballero, ¿queréis una pregunta? No. Bien, avanzamos entonces. Entonces, si la titularidad es el equivalente de la gestión, el primer problema que surge es ¿qué pasa cuando esa titularidad no está determinada? A eso se refiere el segundo párrafo del artículo 1276, que nos habla de los bienes de origen dudoso. La norma tenía una redacción en la 17711 que era la siguiente. Si no se puede determinar el origen de los bienes o la prueba fuere dudosa, la administración corresponderá al marido. Y esa norma había sido criticada por dos razones. La primera razón era que se refería al origen de los bienes. Si no se puede determinar el origen de los bienes. Entonces, la primera interpretación que hizo la doctrina de esa norma fue, bueno, cuando se refiere al origen de los bienes es si no se puede determinar si es propio o ganancial. Por lo tanto, si no se puede determinar si es propio o ganancial, es ganancial y la administración le corresponde al marido. Una manera de continuar con el régimen anterior a través de una interpretación. Otro sector de la doctrina, en cambio, mayoritario por supuesto, llegó a la conclusión que en realidad lo dudoso no era el origen de los bienes, sino quién lo había adquirido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la computadora, mi computadora, ¿y quién la compró? Y no sé, se compró. ¿Y dónde está? Y la tiene, está en la casa. ¿Y quién la gestiona? ¿Quién la administra? Y no se sabe. En ese caso, la administración correspondía en el régimen anterior al marido. La norma fue modificada en el año 2003 por la ley 25.781 y paradójicamente no fue tocada por la 26.618 a pesar de que se refiere a la mujer. ¿En qué modificó la 25.781? Que cambió el régimen. En lugar de decir que la administración le corresponde al marido, estableció que la gestión sobre estos bienes es conjunta. Es decir, que para disponer, administrar o disponer de este tipo de bienes será necesaria la voluntad expresa de ambos cónyuges. Con lo cual, aparece incongruente con el primer párrafo. Porque en el primer párrafo acabamos de decir que la gestión es separada. Y en el segundo párrafo, para bienes de menor valor, se establece una gestión conjunta. No es coherente el sistema, por un lado. Por otro lado, y tal vez más importante que esto, es que el sistema tampoco es coherente con el régimen de los bienes muebles del Código Civil. Porque los bienes de origen dudoso pues solo pueden ser muebles no registrables, porque para los muebles registrables y para los inmuebles no hay ninguna duda en cuanto a la titularidad. Y en los bienes muebles no registrables, la posesión vale título. Por lo tanto, si yo vendo mi computadora a alguno de ustedes en este acto, mi mujer no podrá
pedir su reivindicación. ¿Por qué? Porque ustedes, el poseedor posee porque posee y la posesión vale el título. O sea, porque podrán repeler esa acción con su simple posesión. Ánimo doble, ¿no? Entonces, en ese caso, la norma también tampoco es coherente con el régimen de los bienes muebles del Código Civil propiamente dicho. Otro tema interesante, y es el último que vamos a ver antes del caso, es el caso, aunque no me acuerdo si el caso traía un tema de esto, es el caso de los bienes de titularidad conjunta. ¿Sí? ¿Cómo se gestionan los bienes cuya titularidad es conjunta entre el marido y la mujer? Algún sector de la doctrina minoritario entendió que a ese régimen se le aplicaba también el régimen de los bienes dudosos y por lo tanto correspondía en la antigua redacción al marido y ahora correspondería conjuntamente. ¿Sí? Y el resto lo vamos a ver en el caso propiamente dicho. ¿Sí?